Hace 3 meses recibí un video que destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre la mujer que había entrado en nuestras vidas con una sonrisa tan perfecta que debí sospechar desde el principio, pero no lo hice, porque una madre siempre quiere creer en la felicidad de sus hijos, incluso cuando esa felicidad está construida sobre mentiras que aún no puede ver. Ese video llegó a mi teléfono una tarde de martes, mientras preparaba la cena en la cocina que había sido testigo de tantas celebraciones familiares, y cuando toqué el botón de reproducir, cuando vi esas imágenes que ahora están grabadas en mi memoria como cicatrices que nunca sanarán completamente, supe que mi vida se dividiría para siempre en un antes y un después, en la mujer que fui hasta ese momento y la mujer en la que me convertiría después de conocer la verdad. Ahora vivo sola en esta casa que antes rebosaba de vida y ruido y alegría, una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo donde los árboles han crecido tanto que sus ramas rozan las ventanas de mi habitación cuando sopla el viento, creando sombras que bailan en las paredes durante las noches de insomnio que se han vuelto más frecuentes con cada año que pasa. Tengo 63 años, aunque algunos días me siento como si tuviera 100, como si cada experiencia dolorosa hubiera añadido décadas a mi cuerpo y a mi espíritu. Me levanto cada mañana a las 6, no porque tenga que hacerlo, sino porque el silencio de la madrugada es más soportable que el silencio del día completo, cuando el mundo entero parece estar ocupado viviendo mientras yo simplemente existo. Preparo café en la misma cafetera italiana que compré hace 30 años, cuando mi esposo aún vivía y los domingos significaban desayunos largos con pan recién horneado y mermelada casera. Ahora el café se enfría en la taza mientras miro por la ventana de la cocina hacia el jardín que solía cuidar con tanto esmero pero que ahora está medio abandonado, con las rosas que planté cuando nació mi hijo creciendo salvajes y despeinadas, hermosas en su descuido, como recordatorios de que la vida continúa incluso cuando dejamos de prestarle atención. Mis días tienen una rutina que he construido cuidadosamente para mantener la cordura, para darle estructura al vacío que amenaza con tragarme si me detengo demasiado tiempo a pensar. Después del café, camino por el vecindario durante 1 hora, saludando a los mismos vecinos que he conocido durante décadas, intercambiando cortesías superficiales sobre el clima y los nietos, sin nunca mencionar la verdadera razón por la que mis ojos están siempre un poco hinchados, por la que mi sonrisa nunca alcanza completamente mi mirada. Regreso a casa y limpio habitaciones que ya están limpias, reorganizo armarios que ya están organizados, encuentro tareas inventadas para llenar las horas hasta que sea socialmente aceptable almorzar. Como frente al televisor, viendo programas que no me interesan realmente pero que llenan el silencio con voces que no son la mía. Por las tardes, a veces visito a mi hermana menor, Rosa, quien vive a 3 calles de distancia y quien es la única persona en el mundo que conoce toda la historia, que ha visto cada una de mis lágrimas y nunca me ha juzgado por las decisiones que he tomado. Otras tardes simplemente me siento en el porche con un libro que finjo leer mientras observo a las familias jóvenes pasar con sus cochecitos de bebé y sus risas fáciles, preguntándome si ellos también están construyendo castillos sobre arena, si sus felicidades también son tan frágiles como resultó ser la mía. Hay una habitación en el 2º piso que mantengo cerrada con llave, una habitación que fue el dormitorio de mi hijo durante toda su infancia y adolescencia, decorada aún con los pósters de sus equipos de fútbol favoritos y las medallas que ganó en competencias escolares. No puedo entrar ahí sin sentir que me ahogo, sin que el peso de todo lo que perdimos me aplaste el pecho hasta que tengo que salir corriendo hacia el pasillo, jadeando como si hubiera corrido un maratón. En mi mesa de noche guardo una fotografía de mi hijo el día de su boda, tan guapo con su traje gris oscuro, su sonrisa tan amplia y genuina que me parte el corazón cada vez que la miro, porque en esa foto él todavía no sabía lo que yo sé ahora, todavía creía en el cuento de hadas que todos queríamos creer. Al lado de esa fotografía hay otra más antigua, de cuando él tenía 5 años y perdió su primer diente, sonriendo con ese hueco adorable mientras sostiene el diente en su manita como si fuera el tesoro más valioso del mundo. A veces, en las noches más oscuras, saco ambas fotografías y las comparo, buscando el momento exacto en que mi niño inocente se convirtió en el hombre que tomó las decisiones que tomó, preguntándome dónde fallé como madre, qué señales no vi, qué conversaciones no tuvimos. El calendario en la cocina tiene una fecha marcada con círculo rojo, el 27 de agosto, el día en que todo cambió, aunque nadie que viera ese calendario entendería su significado. Evito mirar esa fecha cuando paso frente al calendario, pero siempre soy consciente de su presencia, como una herida que no termina de cicatrizar. Hay un cajón en mi escritorio que no he abierto desde aquel martes terrible, un cajón donde guardé el teléfono donde recibí el video,
porque no podía soportar la idea de borrarlo, pero tampoco podía tenerlo en mi teléfono actual, mirándome como un recordatorio constante. A veces me encuentro frente a ese cajón con la mano en la manija, tentada a abrirlo y ver el video una vez más, como si esta vez pudiera encontrar algo diferente, como si pudiera cambiar lo que vi, pero siempre termino alejándome sin abrirlo, sabiendo que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Mis amigas del club de lectura, mujeres que he conocido durante 20 años, notan que he cambiado, pero son demasiado educadas para preguntar directamente. Ven que he perdido peso, que mi ropa cuelga un poco más suelta de lo que debería, que mis manos tiemblan ligeramente cuando sostengo mi taza de té durante nuestras reuniones mensuales. Inventé una historia sobre problemas de tiroides para explicar los cambios físicos, y ellas asintieron con simpatía, ofreciendo nombres de médicos y remedios caseros, sin saber que el verdadero problema no tiene cura médica, que la enfermedad que me consume es del alma y no del cuerpo. He aprendido a sonreír en los momentos apropiados, a asentir cuando discutimos los libros que apenas logro concentrarme en leer, a fingir que mi vida continúa con normalidad mientras por dentro sigo atrapada en ese martes de hace 3 meses, reproduciendo el video en mi mente una y otra vez. Por las noches, cuando la casa está completamente oscura y silenciosa, a veces escucho fantasmas de risas que ya no existen, el sonido de mi hijo de niño corriendo por las escaleras, su voz llamándome mamá con esa urgencia que tienen los niños cuando quieren mostrarle algo maravilloso a sus padres. Escucho la voz de mi esposo, muerto hace ya 7 años de un infarto repentino que lo arrebató de mi lado sin advertencia, sin tiempo para despedidas, dejándome viuda a los 56 años con solo mi hijo como familia. Me pregunto qué pensaría él de todo esto, si hubiera vivido para ver a su hijo casarse, para conocer a la mujer que se convertiría en su nuera, para estar presente cuando todo se derrumbó. A veces me consuelo pensando que fue mejor que muriera sin saber, que se fue creyendo que habíamos construido una buena familia, que nuestro hijo crecería para ser un hombre de honor como él lo fue. Otras veces me enfurezco con él por haberme dejado sola para enfrentar esto, por no estar aquí para compartir el peso de este conocimiento terrible, para ayudarme a decidir qué hacer con la verdad que ahora poseo. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas, y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a los días dorados cuando todo parecía perfecto, cuando mi vida era exactamente lo que había soñado que sería, cuando la palabra familia significaba seguridad y amor incondicional y no esta cosa rota y sangrante en la que se ha convertido. Hace 5 años, mi hijo Mateo tenía 32 años y era todo lo que una madre podría desear en un hijo, un hombre trabajador que había construido una carrera exitosa como ingeniero civil, diseñando puentes y edificios que permanecerían en pie mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. Era alto y de hombros anchos como su padre, con los mismos ojos café oscuro que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, con esa misma risa profunda y contagiosa que hacía que todos a su alrededor quisieran reír también. Vivía en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, a solo 20 minutos de mi casa, y venía a visitarme todos los domingos sin falta, una tradición que habíamos mantenido desde la muerte de su padre. Llegaba alrededor del mediodía con pan dulce de mi panadería favorita y pasábamos la tarde cocinando juntos, él cortando verduras mientras yo preparaba las salsas, compartiendo historias de nuestras semanas mientras la cocina se llenaba de olores deliciosos y vapor que empañaba las ventanas. Esos domingos eran mi ancla, la razón por la que sobreviví los primeros años de viudez, sabiendo que sin importar qué más pasara en mi vida, tendría esas tardes con mi hijo, ese tiempo sagrado que era solo nuestro. Mateo había tenido algunas novias a lo largo de los años, mujeres agradables que traía ocasionalmente a las cenas familiares, pero ninguna relación había durado más de unos meses. Él era exigente, decía, buscaba algo especial, una conexión que fuera más allá de la atracción superficial. Yo me preocupaba secretamente de que estuviera poniendo el listón demasiado alto, de que su idealismo romántico lo dejaría solo, pero nunca se lo dije porque no quería ser esa madre entrometida que presiona a su hijo para que se case solo por casarse. Confiaba en que cuando llegara el momento correcto, cuando conociera a la persona correcta, él lo sabría, y yo estaría ahí para celebrar su felicidad, para dar la bienvenida a una nueva hija a nuestra pequeña familia de 2. Entonces, en marzo de hace 5 años, llegó Valentina a su vida como un tornado hermoso y devastador,
aunque yo no sabía entonces sobre la parte devastadora, solo veía la hermosura, la forma en que iluminaba el rostro de mi hijo cuando hablaba de ella, la forma en que él se transformaba en su presencia, volviéndose más animado, más juvenil, más completo de lo que lo había visto en años. Me llamó un lunes por la noche, inusual porque normalmente solo hablábamos los domingos y ocasionalmente entre semanas si había algo urgente, y su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que no podía contener. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra escuché todo lo que necesitaba saber. «Conocí a alguien especial, y quiero que la conozcas». Mi corazón se llenó de una alegría tan pura que casi dolía, porque después de tantos años de verlo solo, de preocuparme por su futuro, finalmente había encontrado a alguien que lo hacía sentir así. Le dije que por supuesto, que la trajera el próximo domingo, que prepararía su comida favorita, que estaba ansiosa por conocer a la mujer que había capturado el corazón de mi hijo. Ese domingo llegó con una anticipación nerviosa que no había sentido en años. Me levanté temprano para limpiar la casa hasta que brilló. Preparé un banquete que hubiera alimentado a 10 personas, aunque solo seríamos 4 contando a mi hermana Rosa, quien insistió en estar presente para este momento importante. Cambié de ropa 3 veces, queriendo lucir maternal pero no vieja, acogedora pero no demasiado ansiosa, finalmente decidiendo por un vestido azul claro que mi esposo siempre había dicho que me hacía ver radiante. Cuando escuché el auto de Mateo estacionarse frente a la casa, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, y cuando abrí la puerta y los vi subiendo juntos por el camino de entrada, tomados de la mano, tuve que contener las lágrimas porque mi hijo se veía tan feliz, tan absolutamente enamorado, que fue como ver al sol salir después de una larga noche. Valentina era impresionante en una forma que me tomó por sorpresa, no porque fuera convencionalmente hermosa, aunque lo era con su cabello negro largo y brillante, sus ojos verdes que parecían cambiar de tono según la luz, su sonrisa perfecta que mostraba dientes blancos y parejos, sino porque había algo magnético en ella, una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, que hacía imposible no mirarla, no quedar cautivado por su energía. Vestía de forma sencilla pero elegante, un vestido blanco de verano con sandalias de tacón bajo, y cuando me abrazó en la puerta, su abrazo fue cálido y genuino, o al menos así me pareció entonces, y su perfume era suave y floral, el tipo de fragancia que se queda en tu memoria mucho después de que la persona se ha ido. «Señora Carmen», dijo con voz melodiosa, «Mateo no ha parado de hablar de usted, estoy tan feliz de finalmente conocerla». Y yo me derretí, como cualquier madre se derretiría ante una mujer que claramente adoraba a su hijo, que lo miraba con ojos llenos de amor y admiración. La tarde transcurrió como un sueño perfecto. Nos sentamos en el comedor que raramente usaba, el mismo donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños cuando mi esposo vivía, y la conversación fluyó con facilidad sorprendente. Valentina era inteligente y divertida. Contaba historias de su trabajo como diseñadora gráfica independiente con un humor autocrítico que me hacía reír. Hacía preguntas sobre mi vida y parecía genuinamente interesada en las respuestas. Elogiaba la comida con entusiasmo que parecía sincero, y lo más importante, miraba a mi hijo con una devoción que me hacía creer que él había encontrado su alma gemela. Ella venía de una familia pequeña también. Sus padres habían muerto en un accidente de auto cuando ella tenía 23 años, dejándola sola en el mundo sin hermanos ni familia extendida, y cuando compartió esta historia, sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas que limpió rápidamente con una servilleta, disculpándose por ponerse emotiva. Yo extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya, sintiendo una conexión inmediata con esta joven que había perdido tanto, que entendía el dolor de la pérdida prematura, y le dije que ahora tenía una nueva familia, que yo sería la madre que ya no tenía, y ella me apretó la mano y sonrió con tanta gratitud que sentí que mi corazón se expandía para incluirla. Después de la cena, mientras Mateo y Rosa lavaban los platos en la cocina entre risas y salpicaduras de agua jabonosa, Valentina y yo nos sentamos en el porche con café y pastel de limón, y ella me habló de su relación con mi hijo, de cómo se habían conocido en una cafetería donde ambos habían ido a trabajar en sus laptops, de cómo él había derramado accidentalmente su café sobre los bocetos de ella y había pasado la siguiente hora ayudándola a recrearlos, de cómo esa hora se había convertido en toda la tarde, y esa tarde en una cena, y esa cena en la certeza de que habían encontrado algo especial. Me dijo que nunca había conocido a un hombre tan amable, tan considerado, tan genuinamente bueno como Mateo, que a veces se despertaba en medio de la noche solo para asegurarse de que él era real, que esta felicidad era real. Sus palabras eran exactamente lo que cualquier madre querría escuchar, y cuando la vi mirar hacia la cocina donde mi hijo reía con mi hermana,
Vi en sus ojos algo que interpreté como amor profundo y verdadero, sin saber entonces que los ojos pueden mentir tan convincentemente como las palabras, que las personas pueden actuar roles tan perfectamente que incluso ellas mismas empiezan a creer en la actuación. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad. Mateo y Valentina se volvieron inseparables, y yo me encontré incluida en su mundo de una forma que me llenaba de alegría. Venían a cenar juntos casi todas las semanas, a veces trayendo películas para ver en mi vieja televisión, otras veces simplemente para sentarse en el jardín y conversar mientras el sol se ponía. Valentina empezó a llamarme Mamá Carmen, un apodo que me derretía cada vez que lo escuchaba, y me pedía consejos sobre todo, desde recetas hasta decoración del hogar, haciéndome sentir útil y necesaria de una forma que no había sentido desde que mi esposo murió. En julio de ese año, durante una cena familiar en mi casa con Rosa y sus hijos, Mateo se arrodilló frente a Valentina en medio del postre y sacó un anillo de diamantes que había pertenecido a mi madre, un anillo que yo le había dado semanas antes cuando me confió sus planes de proponer matrimonio, y cuando él preguntó ¿te casarías conmigo? Con voz temblorosa de emoción, y ella dijo sí, 1000 veces sí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos en la mesa aplaudimos y lloramos, y yo sentí que finalmente, después de años de dolor y soledad, mi familia estaba completa otra vez, que había ganado una hija que llenaría el vacío que la muerte de mi esposo había dejado. La planificación de la boda consumió los siguientes 6 meses y fue uno de los periodos más felices de mi vida. Valentina me incluyó en cada decisión, desde la elección del vestido hasta el menú de la recepción, y pasamos innumerables tardes juntas visitando floristas y probando pasteles y discutiendo los méritos de diferentes arreglos de mesa. Ella no tenía madre que la ayudara con estos preparativos, y yo no tenía hija con quien compartir estos momentos, así que nos convertimos en lo que ambas necesitábamos, o al menos eso creía yo entonces. Recuerdo particularmente una tarde en febrero, 3 meses antes de la boda, cuando fuimos a su última prueba del vestido de novia, un diseño elegante de encaje y satén que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Cuando salió del probador y se paró frente al espejo de 3 paneles, girando lentamente para ver todos los ángulos, las lágrimas corrieron por mi rostro porque mi hijo se casaría con esta mujer hermosa que parecía amarlo tanto, y porque mi esposo no estaría ahí para caminar con ella por el pasillo, para darle la bienvenida oficial a nuestra familia. Valentina me vio llorar en el reflejo del espejo y se volteó para abrazarme, manchando mi blusa con sus propias lágrimas, y susurró gracias por tratarme como a tu hija, por llenar el vacío que mis padres dejaron, y yo le respondí gracias por amar a mi hijo, por hacerlo tan feliz, y en ese momento creí cada palabra que dije, cada emoción que sentí, sin saber que estaba construyendo mi propia trampa, que cada momento de cercanía que compartíamos solo haría más devastador el eventual descubrimiento de la verdad. La boda se celebró un sábado de mayo, un día perfecto de primavera con cielo azul claro y temperatura ideal, en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad que estaba rodeada de jardines florecidos. Yo había pasado la noche anterior en vela, no por nervios sino por pura emoción, incapaz de dormir porque mi bebé se casaría al día siguiente, porque después de tantos años de ser solo nosotros dos, él comenzaría su propia familia. Me levanté al amanecer y preparé café extra fuerte, me arreglé con cuidado especial, poniéndome el vestido de madrina color champaña que Valentina había ayudado a elegir, un diseño elegante que me hacía sentir hermosa por primera vez en años. Llegué a la capilla 2 horas antes de la ceremonia para supervisar los arreglos finales, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto, que las flores estuvieran frescas, que las velas estuvieran encendidas, que el violinista tuviera todas las partituras correctas. Cuando los invitados comenzaron a llegar, amigos de la Universidad de Mateo, colegas de trabajo, vecinos que lo habían visto crecer, me sentí abrumada por la gratitud de tener una comunidad que celebraba este momento con nosotros. La ceremonia fue hermosa de una forma que me robó el aliento. Mateo estaba parado en el altar con su traje gris oscuro, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba, y cuando las puertas de la capilla se abrieron y Valentina apareció, radiante en su vestido blanco con un ramo de rosas blancas y lirios, caminando por el pasillo al ritmo de la marcha nupcial tocada en violín, vi a mi hijo llorar abiertamente, sin avergonzarse de sus lágrimas, y supe que él creía con todo su corazón que este era el comienzo de su felicidad eterna. Ella caminó sola por el pasillo, como había insistido, diciendo que se representaba a sí misma, que no necesitaba que nadie la entregara como si fuera propiedad, y yo había admirado su independencia, su modernidad,
sin entender entonces que tal vez había otras razones por las que no quería que nadie de su pasado estuviera demasiado cerca, demasiado involucrado en su nueva vida. Los votos que intercambiaron fueron tradicionales pero sentidos, sus voces temblando con emoción mientras prometían amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y se besaron por primera vez como esposos casados, todos en la capilla aplaudieron y vitorearon. Y yo lloré lágrimas de pura felicidad, creyendo que estaba presenciando el comienzo de algo hermoso y duradero. La recepción fue en un salón de eventos cercano, decorado con luces de hadas y centros de mesa de rosas blancas y follaje verde, con mesas redondas cubiertas de manteles de lino blanco y sillas con lazos de satén. Hubo discursos emotivos de los amigos de Mateo, contando historias graciosas de su juventud que me hicieron reír hasta que me dolió el estómago, y cuando llegó mi turno de hablar, me paré con las piernas temblorosas y el corazón en la garganta, y miré a mi hijo y a su nueva esposa sentados en la mesa principal, tomados de la mano, mirándome con expectación. Y dije palabras que salieron directamente de mi corazón sin filtro ni preparación. Les dije que el amor verdadero era raro y precioso, que cuando lo encontrabas debías protegerlo con todo tu ser, que el matrimonio no era siempre fácil pero que con respeto mutuo y comunicación honesta podían superar cualquier obstáculo. Les dije que estaba orgullosa del hombre en que Mateo se había convertido, que su padre estaría igualmente orgulloso si pudiera estar aquí para verlo. Y le dije a Valentina que la amaba como a una hija, que nuestra familia ahora era su familia, que nunca más estaría sola en el mundo. Cuando terminé de hablar, ambos se levantaron para abrazarme, y los tres lloramos juntos mientras los invitados aplaudían, y en ese momento sentí que mi vida tenía sentido otra vez, que después de años de simplemente sobrevivir, finalmente estaba viviendo de nuevo. Bailamos hasta tarde esa noche. Primero Mateo y Valentina tuvieron su baile nupcial con una canción romántica que habían elegido juntos, girando lentamente en el centro de la pista mientras todos los mirábamos con sonrisas tontas en nuestros rostros. Y luego Mateo me pidió bailar a mí, una tradición del baile madre-hijo que me hizo llorar otra vez porque recordé todas las veces que lo había sostenido cuando era bebé, cuando era niño pequeño con rodillas raspadas, cuando era adolescente con él. Corazón roto por su primer amor, y ahora era un hombre casado comenzando su propia familia. Mientras bailábamos, él me susurró al oído: gracias, mamá, por todo, por criarme solo después de que papá murió, por nunca rendirte, por enseñarme lo que significa amar de verdad, y yo le respondí: tú eres mi mayor orgullo, mi razón de ser, y Valentina es tan afortunada de tenerte como tú lo eres de tenerla a ella. Y él sonrió y dijo: lo sé, mamá, lo sé, soy el hombre más afortunado del mundo. Y yo creí que tenía razón, que ellos construirían una vida hermosa juntos, que yo tendría nietos. Algún día que llenarían esta casa de risas otra vez. Los meses después de la boda fueron una época de ajuste para todos. Mateo y Valentina se mudaron a una casa nueva en un barrio residencial a media hora de distancia. Una casa pequeña pero encantadora con jardín delantero y una habitación extra que ya estaban planeando convertir en cuarto de bebé eventualmente. Yo los visitaba frecuentemente, demasiado frecuentemente quizás, llevando comida casera y ofreciendo ayuda con la decoración y el jardín, queriendo ser útil pero probablemente siendo un poco entrometida. Aunque ellos nunca se quejaron, siempre me recibían con abrazos y sonrisas. Valentina había dejado su apartamento y su trabajo independiente para enfocarse en establecer su hogar. Decía que quería crear el espacio perfecto antes de buscar nuevos clientes, y yo apoyé su decisión sin cuestionar, creyendo que era natural que una recién casada quisiera enfocarse en su nueva vida. Mateo trabajaba largas horas en su firma de ingeniería, a menudo llegando a casa después de las 8 de la noche, y cuando yo visitaba durante el día, Valentina a veces parecía sola y un poco perdida en esa casa grande, pero me decía que estaba feliz, que solo necesitaba tiempo para adaptarse a la vida de casada, a tener un hogar propio que mantener. Empecé a notar pequeños cambios en Mateo alrededor de 6 meses después de la boda, cambios sutiles que al principio atribuía al estrés del trabajo y a los ajustes normales del primer año de matrimonio. Parecía cansado todo el tiempo, con ojeras oscuras bajo sus ojos que no desaparecían sin importar cuánto durmiera. Había perdido peso, su ropa colgaba un poco más suelta en su marco, y cuando le preguntaba si estaba comiendo bien, él se reía y decía que Valentina era una cocinera terrible y que él no tenía tiempo para cocinar, pero que estaba bien, que probablemente necesitaba perder unos kilos de todas formas. Sus visitas dominicales se volvieron menos frecuentes.
cancelando a último minuto con excusas sobre proyectos de trabajo urgentes o planes que Valentina había hecho sin consultarle primero, y aunque yo trataba de no sentirme herida, de recordarme que era natural que un hombre casado pasara menos tiempo con su madre, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando, que estaba perdiendo a mi hijo de maneras que no había anticipado. Cuando sí venía a visitarme, a menudo venía solo, diciendo que Valentina no se sentía bien o que tenía trabajo que terminar, y durante esas visitas él parecía distraído, revisando su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con expresiones que no podía leer. Le preguntaba cómo iban las cosas en casa y él decía bien, todo está bien, mamá, no te preocupes. Pero su tono era plano, sin la emoción y entusiasmo que solía tener cuando hablaba de su matrimonio. Una tarde de noviembre, casi 7 meses después de la boda, vino a visitarme con un moretón amarillento en su mejilla que trató de ocultar pero que yo noté inmediatamente. Cuando le pregunté qué había pasado, él dijo que se había golpeado con una puerta del armario mientras buscaba algo en la oscuridad, una explicación que sonaba plausible pero que algo en mi instinto maternal cuestionaba. Me acerqué para examinar el moretón más de cerca y él se apartó, casi con brusquedad, diciendo que estaba bien, que no era nada, que dejara de preocuparme tanto, y su reacción me dejó con una sensación de inquietud que no podía nombrar pero que se instaló en mi pecho como un peso pesado. Empecé a llamar a Valentina más frecuentemente durante el día, usando excusas sobre recetas o consejos de jardinería, pero realmente queriendo verificar que todo estuviera bien, que mi hijo estuviera siendo cuidado apropiadamente. Ella siempre sonaba alegre por teléfono, hablando animadamente sobre proyectos de decoración o programas de televisión que estaba viendo, pero había algo en su alegría que sonaba forzado, como si estuviera actuando un papel. Le preguntaba sobre Mateo y ella decía que estaba trabajando mucho, que apenas lo veía, que cuando llegaba a casa estaba tan cansado que solo quería cenar y dormir. Le sugerí que tal vez deberían tomar unas vacaciones, un fin de semana romántico para reconectar, y ella estuvo de acuerdo pero dijo que Mateo estaba demasiado ocupado, que tal vez más adelante, que no me preocupara porque ellos estaban bien, perfectamente bien, y cada vez que usaba esa palabra bien sonaba más hueca, más como una mentira que ambas estábamos de acuerdo en creer. En diciembre, durante la cena de Navidad que insistí en organizar en mi casa porque quería reunir a la familia, noté que Mateo y Valentina apenas se hablaban, se sentaban uno al lado del otro en la mesa pero había millas de distancia entre ellos, una frialdad que era palpable incluso para mis sobrinos que normalmente no notaban estas sutilezas. Cuando le pasaba la sal a ella, sus dedos no se tocaban. Cuando él contaba una historia del trabajo, ella no lo miraba, mantenía sus ojos en su plato como si la comida fuera lo más fascinante del mundo. Después de la cena, cuando estábamos limpiando la cocina, atrapé a Mateo mirando su teléfono con una expresión de ansiedad que me heló la sangre, y cuando le pregunté si todo estaba bien, él rápidamente guardó el teléfono y dijo que sí, que solo era un mensaje del trabajo, pero sus manos temblaban ligeramente y evitaba mi mirada. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi sala con las luces del árbol de Navidad parpadeando en la oscuridad y lloré sin saber exactamente por qué, sintiendo que algo terrible estaba sucediendo pero sin poder nombrarlo, sin poder detenerlo. En enero, Rosa me llamó una tarde con voz preocupada, diciendo que había visto a Valentina en un café del centro con un hombre que definitivamente no era Mateo, que estaban sentados muy cerca, que el hombre había puesto su mano sobre la de ella en la mesa, que cuando Rosa se acercó para saludar, Valentina se había sobresaltado y rápidamente había retirado su mano, presentando al hombre como un viejo amigo, pero sin dar más detalles. Rosa me preguntó si debía decirle algo a Mateo y yo le dije que no, que probablemente no era nada, que Valentina tenía derecho a tener amigos, pero después de colgar el teléfono me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando fijamente la pared, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Quería creer que era inocente, que Rosa había malinterpretado la situación, pero una vocecita en mi cabeza susurraba dudas que traté de ignorar pero que se volvían más fuertes cada día. Empecé a observar más cuidadosamente durante mis visitas a su casa, notando detalles que antes había pasado por alto. La casa siempre estaba impecable, demasiado impecable para ser vivida realmente, como si fuera un escenario montado para una revista de decoración. No había fotos de la boda en las paredes o en las mesas, algo que me pareció extraño para recién casados. El dormitorio principal, que vi una vez cuando Valentina me pidió ayuda para encontrar algo en el armario, tenía 2 almohadas en la cama pero solo una parecía usada, la otra perfectamente mullida como si nunca hubiera sostenido una cabeza.
Había una habitación de invitados que estaba cerrada con llave, y cuando pregunté qué había adentro, Valentina dijo vagamente que era solo almacenamiento, que estaba desordenada y que le daba vergüenza mostrarla, pero su explicación sonaba ensayada, como si hubiera preparado esa respuesta con anticipación. Una tarde de febrero, cuando visité sin avisar porque estaba en el vecindario y quería dejar un guiso que había preparado, encontré la casa vacía pero la puerta trasera estaba abierta. Entré llamando el nombre de Valentina, preocupada de que algo hubiera pasado, y escuché sonidos viniendo del jardín trasero. Cuando salí, la encontré hablando por teléfono, su espalda hacia mí, y su tono de voz era completamente diferente al que usaba conmigo, más suave, más íntimo, diciendo cosas como te extraño también y pronto, te prometo, pronto, y cuando se dio vuelta y me vio parada ahí, su rostro se puso pálido. Colgó el teléfono abruptamente y tartamudeó algo sobre una amiga de la universidad que estaba pasando por un momento difícil. Le pregunté si todo estaba bien y ella dijo que sí, por supuesto, ¿por qué no lo estaría? Pero sus ojos no encontraban los míos y sus manos temblaban mientras tomaba el recipiente del guiso que le ofrecía. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente reproducía la escena una y otra vez, la forma en que ella había hablado por teléfono, la forma en que se había puesto pálida al verme, la forma en que había mentido tan fácilmente. A las 3 de la madrugada, me levanté y me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que la tocara, enfrentando una verdad que había estado evitando durante meses. Mi nuera estaba teniendo una aventura. Mi hijo estaba siendo engañado. Y yo había sido tan ciega, tan desesperada por creer en el cuento de hadas, que había ignorado todas las señales, todas las banderas rojas que ahora parecían tan obvias en retrospectiva. Me sentí enferma físicamente, corrí al baño y vomité, mi cuerpo rechazando esta realidad que mi mente estaba forzada a aceptar. Durante las siguientes semanas, me debatí sobre qué hacer con esta información. ¿Debía decirle a Mateo lo que sospechaba? ¿Debía confrontar a Valentina directamente? ¿Debía contratar a un investigador privado para obtener pruebas concretas? Cada opción parecía terrible de diferentes maneras. Si le decía a Mateo sin pruebas, él podría no creerme, podría pensar que estaba tratando de sabotear su matrimonio porque no quería compartirlo. Si confrontaba a Valentina, ella podría negar todo y luego trabajar para alejarme completamente de la vida de mi hijo. Si contrataba a un investigador, me sentiría como una persona terrible, espiando a mi propia familia, violando su privacidad. Así que no hice nada, y esa inacción me carcomió por dentro, haciéndome sentir como una cobarde, como una mala madre que no protegía a su hijo cuando más lo necesitaba. Mateo vino a visitarme solo un domingo de marzo, y se veía peor que nunca, había perdido más peso. Sus ojos estaban hundidos y rojos como si hubiera estado llorando o no durmiendo, y cuando se sentó en la mesa de la cocina, puso su cabeza entre sus manos y simplemente se quedó así por varios minutos sin decir nada. Yo preparé café y me senté frente a él, esperando, sin presionar, y finalmente levantó la cabeza y me miró con una expresión de dolor tan profunda que me rompió el corazón. «Mamá», dijo con voz quebrada, «creo que mi matrimonio está en problemas, creo que Valentina no me ama, o tal vez nunca me amó, no lo sé, ya no sé nada». Le tomé las manos a través de la mesa y le pregunté qué había pasado, y él me contó que ella estaba distante, que rechazaba cualquier intento de intimidad física o emocional, que pasaba horas encerrada en la habitación de invitados con su teléfono, que cuando le preguntaba que estaba mal, ella decía que nada, que él estaba imaginando cosas, que tal vez debería ver a un terapeuta por su paranoia. Mi hijo estaba siendo manipulado, gaslighted, hecho sentir como si sus instintos válidos fueran locura, y la rabia que sentí en ese momento hacia Valentina fue tan intensa que tuve que respirar profundo varias veces para no decir algo de lo que me arrepentiría. Le dije a Mateo que confiara en sus instintos, que si algo se sentía mal probablemente lo estaba, que él merecía estar con alguien que lo amara completamente y sin reservas. Le pregunté si había considerado la terapia de pareja y él dijo que lo había sugerido pero que Valentina se había negado, diciendo que no necesitaban ayuda externa, que podían resolver sus problemas solos, pero claramente no los estaban resolviendo, solo los estaban dejando pudrirse bajo la superficie. Le pregunté, con el corazón en la garganta, si pensaba que ella podría estar viendo a alguien más, y vi algo cruzar su rostro, un reconocimiento de algo que él había estado pensando pero no queriendo admitir, y él dijo: «No lo sé, mamá, a veces lo pienso, pero no tengo pruebas, y sin pruebas solo soy un esposo celoso y paranoico, ¿verdad?». Le dije que no era paranoico,
que sus preocupaciones eran válidas, pero que necesitaba tener una conversación honesta con ella, establecer límites, exigir respeto y transparencia en su matrimonio. Él se fue esa tarde con los hombros un poco más rectos, con algo de determinación en sus ojos que no había visto en meses, y yo me sentí esperanzada de que tal vez confrontaría la situación, de que tal vez encontraría el coraje para exigir la verdad. Pero pasaron las semanas y no tuve noticias de él, mis llamadas iban al buzón de voz, mis mensajes quedaban sin respuesta, y cuando finalmente logré hablar con él, su voz sonaba muerta, plana, y dijo que todo estaba bien, que había hablado con Valentina y que estaban trabajando en sus problemas, pero algo en su tono me decía que estaba mintiendo, que las cosas estaban peor que nunca, pero que él había decidido fingir que todo estaba bien, tal vez porque admitir la verdad era demasiado doloroso. Tal vez porque el fracaso de su matrimonio después de menos de un año se sentía como un fracaso personal que no podía enfrentar. Entonces llegó el martes 27 de agosto, el día que cambió todo, el día que mi vida se dividió en antes y después. Era una tarde normal, había pasado la mañana en el supermercado y la tarde limpiando la casa, preparando la cena para mí sola como siempre hacía ahora que Mateo raramente venía a visitarme. Estaba cortando verduras en la cocina cuando mi teléfono sonó con una notificación de mensaje de un número desconocido. Normalmente ignoraba mensajes de números que no conocía, asumiendo que eran spam o vendedores, pero algo me hizo abrir tal vez intuición, tal vez destino, tal vez simplemente mala suerte. El mensaje decía solo, pensé que deberías saber la verdad sobre tu nuera, y debajo había un video adjunto. Mi corazón empezó a latir más rápido, mis manos empezaron a temblar, y por un momento consideré borrar el mensaje sin ver el video, preservar mi ignorancia, mantener la ilusión un poco más de tiempo. Pero sabía que no podía, que una vez que sabes que existe una verdad, no puedes no conocerla, que la curiosidad y el deber maternal me obligarían a mirar sin importar cuánto me asustara lo que pudiera encontrar. Dejé el cuchillo en la tabla de cortar, me limpié las manos en un trapo de cocina, me senté en una silla porque mis piernas de repente se sentían débiles, y toqué el video para reproducirlo. Al principio no entendí lo que estaba viendo, la imagen era oscura y granulada, filmada desde un ángulo extraño como si la cámara estuviera escondida o sostenida a escondidas, pero luego mis ojos se ajustaron y vi una habitación que reconocí como la habitación de invitados en la casa de Mateo, la habitación que siempre estaba cerrada con llave, y en la cama estaba Valentina, mi nuera, la mujer que había llamado mamá, la mujer en quien había confiado, la mujer que había jurado amar a mi hijo. Hasta que la muerte los separara, y estaba con un hombre que definitivamente no era mi hijo, estaban desnudos y enredados en las sábanas, y lo que estaban haciendo no dejaba lugar a ninguna interpretación inocente, ninguna explicación que pudiera hacer esto menos devastador de lo que era. El video duraba solo 30 segundos, pero se sintió como una eternidad, cada segundo grabándose en mi memoria con claridad brutal, y cuando terminó, me quedé sentada en la cocina en completo silencio, mirando la pantalla negra del teléfono, sintiendo como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación, como si el mundo hubiera dejado de girar. No lloré inmediatamente, el shock era demasiado grande para lágrimas, solo me senté ahí con el teléfono en mis manos temblorosas, reproduciendo el video otra vez, como si mirarlo múltiples veces pudiera cambiar de alguna manera lo que mostraba, como si pudiera encontrar algún detalle que probara que no era real, que era un engaño, que mi nuera no podría haberle hecho esto a mi hijo, no en su propia casa, no en la casa que habían comprado juntos para construir su futuro. Pero no había error, era ella, reconocí su cabello negro, su cuerpo, el lunar en su hombro derecho que había visto cuando fuimos juntas a comprar su vestido de novia, reconocí la habitación con sus paredes azul claro y la ventana con cortinas blancas, reconocí todo y no podía negar lo que estaba viendo. El hombre en el video era alguien que no reconocí, más joven que Mateo, tal vez de la edad de Valentina, con cabello rubio y complexión atlética, y la forma en que se tocaban hablaba de familiaridad, de una relación que había existido por algún tiempo, no era un encuentro casual o un error de una noche, era claramente algo que había estado sucediendo durante meses, tal vez desde el principio del matrimonio, tal vez incluso antes. Finalmente las lágrimas llegaron, brotando de mis ojos en torrentes que no podía controlar, sollozos que sacudían todo mi cuerpo, y lloré por mi hijo que había sido tan cruelmente traicionado. Lloré por mí misma que había sido tan tonta al confiar en esta mujer, al darle la bienvenida a nuestra familia, al amarla como a una hija. Lloré por el matrimonio que había celebrado con tanta alegría menos de un año atrás. Lloré por los nietos que había imaginado que nunca existirían ahora. Lloré por
Todo lo que habíamos perdido y todo lo que nunca tendríamos. Me quedé en esa silla de la cocina hasta que oscureció afuera, hasta que las verduras que había estado cortando se marchitaron en la tabla, hasta que mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos, llorando hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío hueco donde había estado mi corazón. Cuando finalmente pude moverme otra vez, cuando el shock inicial dio paso a algo parecido a la funcionalidad, mi primer instinto fue llamar a Mateo inmediatamente, enviarle el video, exponerla, pero me detuve con el dedo sobre su número en mi teléfono. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo está engañando? ¿Cómo destruyes su mundo con un mensaje de texto? ¿Cómo compartes algo tan horrible, tan humillante, tan devastador? Decidí que necesitaba verlo en persona, que esta conversación no podía suceder por teléfono, que necesitaba estar ahí para sostenerlo cuando su mundo se derrumbara, como había estado ahí para cada caída y golpe y corazón roto de su infancia, solo que esta vez el dolor sería 1000 veces peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Le envié un mensaje pidiéndole que viniera a mi casa al día siguiente, diciendo que era urgente, que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Él respondió horas después, preguntando si estaba bien, si estaba enferma, y yo mentí y dije que estaba bien pero que realmente necesitaba verlo. Accedió a venir después del trabajo al día siguiente, y yo pasé esa noche entera despierta, caminando por la casa como un fantasma, ensayando en mi mente cómo le diría, qué palabras usaría, cómo podría posiblemente suavizar el golpe de esta revelación. Pero no había forma de suavizarlo, no había palabras amables para tu esposa te está engañando en tu propia casa, no había manera de hacer esto menos doloroso de lo que sería. También me debatí sobre qué hacer con el video en sí, si debería mostrárselo o simplemente decirle lo que había visto. Mostrarle el video sería irrefutable. No habría forma de que Valentina negara o manipulara la situación, pero también significaría que mi hijo tendría que ver esas imágenes, que quedarían grabadas en su memoria para siempre, que nunca podría no verlas una vez que las viera. Decidí que le diría primero, le daría la opción de ver el video si quería, pero que no lo forzaría a mirarlo si no estaba listo. Guardé el video en una carpeta separada en mi teléfono, puse una contraseña en la carpeta, como si pudiera contener de alguna manera su poder destructivo detrás de barreras digitales. Mateo llegó a mi casa al día siguiente alrededor de las 7 de la noche. Se veía cansado como siempre, pero también había algo de preocupación en sus ojos porque mi mensaje había sido inusualmente urgente. Lo hice pasar, le ofrecí café que rechazó, y nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de su vida, donde le había explicado que su padre había muerto, donde habíamos hablado sobre su futuro y sus sueños y sus miedos. Pero esta conversación sería diferente, sería la más difícil que jamás habríamos tenido, y no sabía cómo empezar, cómo encontrar las palabras que destrozarían a mi hijo pero que necesitaba escuchar. Mateo, empecé, y mi voz ya estaba temblando, recibí algo ayer, algo que necesitas saber, algo sobre Valentina, y vi su cuerpo tensarse inmediatamente, vi el miedo cruzar su rostro porque en algún nivel él ya sabía, ya había estado sospechando, ya había sentido que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué es, mamá?, preguntó con voz apenas audible, y yo respiré profundo, tomé sus manos en las mías, y dije las palabras que cambiarían todo. Ella te está engañando, hijo. Alguien me envió un video de ella con otro hombre, en tu casa, en la habitación de invitados. Vi el color drenar de su rostro, vi sus ojos llenarse de lágrimas instantáneamente, vi su boca abrirse pero sin sonido saliendo, como si hubiera olvidado cómo hablar, y entonces él dijo no puede ser, debe ser un error, debe ser alguien que se parece a ella. Y yo sacudí mi cabeza, lágrimas corriendo por mis propias mejillas, y dije lo siento, mi amor, lo siento tanto, pero es ella, estoy segura, reconocí la habitación, reconocí todo. Él me pidió ver el video y yo dudé, le pregunté si estaba seguro, le advertí que una vez que lo viera no podría no verlo, pero él insistió. Dijo que necesitaba ver con sus propios ojos, que necesitaba estar completamente seguro antes de confrontarla. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono, abrí la carpeta con contraseña, encontré el video, y se lo pasé. Luego aparté la mirada porque no podía soportar ver su rostro mientras lo miraba, no podía soportar presenciar el momento exacto en que su corazón se rompía. Escuché el audio del video reproduciéndose, 30 segundos que se sintieron como 30 horas, y luego escuché a mi hijo hacer un sonido que nunca olvidaré, un gemido animal de puro dolor que venía desde lo más profundo de su ser, y cuando me volví a mirarlo, estaba doblado sobre sí mismo,
el teléfono cayendo de sus manos al sofá, sollozando de una manera que me hizo querer morirme porque no podía arreglar esto, no podía hacer que el dolor desapareciera, no podía protegerlo de esta traición. Devastadora. Lo sostuve mientras lloraba, lo mecí como cuando era niño y tenía pesadillas, susurrando palabras sin sentido de consuelo que sabía que no ayudaban pero que necesitaba decir de todas formas. Lloró durante lo que pareció horas, y yo lloré con él, nuestras lágrimas mezclándose, nuestro dolor compartido llenando la habitación como un ser vivo y palpitante. Cuando finalmente pudo hablar otra vez, su voz era ronca y rota, y dijo: «¿Cuánto tiempo, mamá? ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto?». Y yo le dije la verdad que había estado evitando admitir incluso a mí misma. No lo sé con certeza, pero creo que ha sido desde el principio, creo que tal vez incluso antes de la boda, creo que ella nunca te amó realmente, que todo fue una actuación. Él sacudió su cabeza violentamente, como si pudiera negar físicamente mis palabras, y dijo: «Pero la boda, los votos, todo lo que me dijo sobre amarme, sobre querer construir una vida conmigo, ¿todo fue mentira? ¿Cómo puede alguien mentir así? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?». No tenía respuestas para sus preguntas porque yo también estaba tratando de entender cómo alguien podía ser tan calculadora, tan despiadada, como Valentina había podido mirarme a los ojos y llamarme mamá mientras estaba destruyendo a mi hijo, mientras estaba convirtiendo su hogar en un lugar de traición. Le pregunté a Mateo qué quería hacer ahora, si quería confrontarla inmediatamente o si necesitaba tiempo para procesar, y él dijo que quería ir a casa ahora mismo, que quería sacarla de su vida inmediatamente, que no podía pasar ni un minuto más siendo engañado. Le ofrecí ir con él, pero él dijo que no, que necesitaba hacer esto solo, que era su matrimonio y su responsabilidad terminarlo, pero me hizo prometer que mantendría mi teléfono cerca en caso de que me necesitara, y yo prometí, rogándole que tuviera cuidado, que no hiciera nada de lo que se arrepentiría, que solo le dijera que se fuera y luego llamara a un abogado. Él se fue de mi casa alrededor de las 10 de la noche, conduciendo hacia su casa y hacia la confrontación que cambiaría todo, y yo me quedé despierta toda la noche esperando su llamada, caminando por la sala con el teléfono apretado en mi mano, saltando cada vez que sonaba con una notificación o mensaje. Finalmente, a las 2 de la madrugada, recibí un mensaje del que decía simplemente: «Está hecho, se fue, te llamo mañana», y aunque me sentí aliviada de que la confrontación había terminado sin violencia, también me sentí vacía, sabiendo que el matrimonio que había celebrado con tanta alegría menos de un año atrás estaba oficialmente muerto, que mi hijo ahora se uniría a las filas de los divorciados y desencantados, que su fe en el amor había sido destrozada de la forma más brutal posible. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y logística. Mateo se mudó temporalmente a un hotel porque no podía soportar estar en la casa que había compartido con Valentina, la casa donde ella lo había traicionado repetidamente. Contrató a un abogado de divorcios que le aconsejó documentar todo, guardar el video como evidencia, cambiar las cerraduras de la casa, separar sus finanzas inmediatamente. Valentina intentó llamarme varias veces, dejando mensajes de voz llorosos donde se disculpaba profusamente, decía que había cometido un terrible error, que amaba a Mateo, que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero yo borré cada mensaje sin escucharlo completamente porque no podía soportar escuchar su voz, no podía soportar sus mentiras y manipulaciones. Ella apareció en mi puerta una tarde, golpeando insistentemente, gritando que necesitaba hablar conmigo, que yo era la única que podía convencer a Mateo de darle otra oportunidad, pero yo no abrí la puerta, me quedé del otro lado escuchando sus súplicas hasta que finalmente se fue, y entonces me derrumbé en el piso del recibidor y lloré otra vez por todo lo que habíamos perdido. Mi hermana Rosa fue mi salvación durante esas semanas oscuras, venía todos los días a verificar que estuviera comiendo, que me estuviera duchando, que no me estuviera hundiendo en una depresión de la que no pudiera salir. Ella también estaba furiosa con Valentina. Sentía que todos habíamos sido engañados, que la mujer que habíamos dado la bienvenida a nuestra familia con los brazos abiertos había abusado de nuestra confianza de la manera más horrible. Pasábamos horas diseccionando cada interacción que habíamos tenido con Valentina, buscando señales que habíamos perdido, momentos en que debimos haber sospechado, y encontramos docenas, cientos de pequeñas inconsistencias y banderas rojas que habíamos racionalizado o ignorado porque queríamos creer en el cuento de hadas, porque queríamos que Mateo fuera feliz, porque queríamos que nuestra familia estuviera completa otra vez. Mateo se hundió en una depresión profunda que me asustaba, dejó de ir a trabajar, dejó de responder llamadas de amigos, pasaba días enteros en su habitación de hotel sin salir, sin comer,
sin hacer nada excepto reproducir mentalmente cada momento de su matrimonio, buscando la verdad detrás de cada sonrisa y cada te amo que Valentina le había dado. Yo iba a visitarlo todos los días, llevando comida que él apenas tocaba, sentándome con él en silencio porque no había palabras que pudieran hacer esto mejor, solo mi presencia constante para recordarle que no estaba solo, que yo estaba ahí y siempre estaría ahí sin importar qué. Una noche lo encontré con una botella de whisky medio vacía, mirando el video en su teléfono otra vez, torturándose con las imágenes, y le quité el teléfono de las manos y le rogué que dejara de hacerse esto a sí mismo, que borrara el video, que empezara a sanar, pero él dijo que no podía, que necesitaba entender cómo había sido tan ciego, como no había visto lo que estaba pasando justo frente a él. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido porque Valentina no peleó, firmó todos los papeles sin objeción, tal vez sintiéndose culpable, tal vez simplemente queriendo seguir adelante con su vida y con el hombre del video. Mateo descubrió a través de su abogado que el hombre era un exnovio de Valentina de antes de que ella lo conociera a él, alguien con quien aparentemente nunca había terminado realmente, alguien que había estado en su vida todo el tiempo, incluso durante el noviazgo y el matrimonio. Esta revelación de alguna manera hizo todo peor, saber que ella había elegido activamente continuar con su ex mientras construía una vida con Mateo, que cada momento de su matrimonio había sido una mentira, que él había sido solo una fachada, tal vez para hacer celoso al ex, tal vez por razones financieras, tal vez simplemente porque podía. Nunca sabremos sus verdaderas motivaciones porque después de firmar los papeles del divorcio, Valentina desapareció de nuestras vidas completamente, se mudó a otra ciudad con su exnovio, bloqueó nuestros números, borró sus redes sociales, como si nunca hubiera existido, como si el año que pasó en nuestras vidas hubiera sido solo un mal sueño. Pero aquí está la parte que nadie esperaba, el giro que cambió todo lo que creíamos saber sobre la situación. 3 meses después del divorcio, cuando Mateo finalmente estaba empezando a sanar, cuando había vuelto al trabajo y estaba viendo a un terapeuta y estaba lentamente reconstruyendo su vida, recibí otro mensaje del mismo número desconocido que me había enviado el video original. Esta vez el mensaje decía «Hay más que necesitas saber» y adjunto había documentos, capturas de pantalla de conversaciones, correos electrónicos, una historia completa que reveló una verdad que nunca habríamos imaginado. Resulta que Valentina no era la única villana en esta historia, que mi hijo tampoco era la víctima inocente que yo había creído que era. Los documentos mostraban conversaciones entre Mateo y una mujer llamada Andrea, conversaciones que databan de 6 meses antes de su boda con Valentina, conversaciones que eran claramente románticas y sexuales en naturaleza. Mateo había estado teniendo una aventura emocional, y posiblemente física, con esta mujer durante todo su noviazgo con Valentina, continuando incluso después de la boda. Las capturas de pantalla mostraban mensajes donde le decía a Andrea que amaba a Valentina pero que no podía dejarla ir a ella, que estaba atrapado entre 2 mundos, que no sabía qué hacer. Había fotos de ellos juntos en hoteles, recibos de cenas románticas, evidencia irrefutable de que mi hijo había sido tan infiel como su esposa, que ambos habían estado viviendo dobles vidas, que su matrimonio había sido una farsa desde ambos lados. Me senté en mi cocina con estos documentos esparcidos frente a mí, sintiendo como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies otra vez, pero esta vez de una manera diferente, más confusa, más complicada. Mi hijo, el niño que había criado para ser honesto y honorable, el hombre que había llorado en mis brazos por la traición de su esposa, había sido él mismo un traidor, había estado mintiendo y engañando igual que Valentina. Y yo, que había estado tan segura de quién era el villano y quién era la víctima, que había consolado a mi hijo y maldecido a su exesposa, ahora tenía que enfrentar la realidad de que ambos habían sido culpables, que ambos habían destruido su matrimonio con sus mentiras y traiciones. La pregunta que me atormentaba era si debía confrontar a Mateo con esta información, si debía decirle que yo sabía sobre Andrea, que sabía que él no era inocente. Parte de mí quería protegerlo, mantener esta información en secreto, dejar que él sanara sin la complicación adicional de saber que yo conocía sus propios pecados. Pero otra parte de mí, la parte que valoraba la honestidad por encima de todo, sabía que no podía tener una relación real con mi hijo si había este secreto enorme entre nosotros, que necesitábamos tener esta conversación sin importar cuán dolorosa fuera. Lo invité a mi casa una tarde, preparé su comida favorita, y después de cenar le mostré los documentos sin preámbulo, sin suavizar el golpe. Vi su rostro pasar por una serie de emociones, shock inicial, luego negación, luego finalmente aceptación culpable. «¿Cómo conseguiste esto?»,
Preguntó con voz apenas audible, y yo le dije sobre el mensaje anónimo, sobre cómo alguien claramente quería que yo supiera toda la verdad, no solo la mitad que convenía a mi narrativa de hijo víctima y esposa villana. Él puso su cabeza entre sus manos y lloró otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes, eran lágrimas de vergüenza y culpa, no de dolor y traición. Lo siento, mamá, dijo finalmente, lo siento por mentirte, por hacerte pensar que yo era inocente en todo esto, por dejarte odiar a Valentina cuando yo era igual de culpable. Le pregunté sobre Andrea, sobre cómo había empezado, sobre por qué se había casado con Valentina si estaba enamorado de otra persona, y él me contó una historia complicada de miedo y cobardía y malas decisiones. Andrea era una colega del trabajo, habían conectado intelectual y emocionalmente de una manera que él nunca había experimentado, pero ella estaba casada con hijos, no estaba disponible para una relación real. Cuando conoció a Valentina, ella parecía perfecta en papel, hermosa y encantadora y disponible, y él pensó que tal vez podría olvidar a Andrea si se casaba con alguien más, que tal vez podría forzarse a enamorarse de Valentina si se comprometía completamente. Pero no funcionó, siguió viendo a Andrea en secreto, y eventualmente Valentina debe haber descubierto o sospechado algo, y tal vez por eso ella también buscó consuelo en otra parte, tal vez su infidelidad fue una respuesta a la de él, un ciclo vicioso de traición y contratraición que destruyó su matrimonio desde adentro. Esta revelación cambió completamente cómo veía toda la situación. Ya no era una historia simple de esposa mala y esposo bueno, era una historia mucho más compleja sobre dos personas que no deberían haberse casado, que se habían mentido a sí mismos y el uno al otro, que habían construido su matrimonio sobre cimientos de engaño y autoengaño. Sentí una extraña compasión por Valentina que no había sentido antes. Me pregunté si ella había sabido sobre Andrea, si había visto a mi hijo enviar mensajes de texto a escondidas y había sentido el mismo dolor y traición que él sintió cuando descubrió su aventura. Me pregunté si su exnovio había sido su refugio del matrimonio sin amor, su forma de sobrevivir una relación que estaba muerta antes de comenzar. Le dije a Mateo que apreciaba su honestidad, que entendía que las relaciones eran complicadas y que las personas cometían errores, pero que necesitaba que prometiera que aprendería de esto, que nunca volvería a entrar en una relación basada en mentiras, que si alguna vez encontraba el amor real, lo trataría con el respeto y la honestidad que merecía. Él prometió, y aunque no estaba segura de si podía creer completamente en sus promesas después de todo lo que había pasado, elegí tener fe en que mi hijo era capaz de crecimiento y cambio, que esta experiencia dolorosa lo haría más sabio y más compasivo en el futuro. Los meses siguientes fueron un periodo de sanación lenta para ambos. Mateo continuó con su terapia, terminó su relación con Andrea de una vez por todas, se enfocó en su trabajo y en reconstruir su sentido de sí mismo fuera de las relaciones románticas. Yo también empecé terapia, trabajando a través de mi propia culpa por no haber visto las señales, por haber sido tan ingenua, por haber puesto a Valentina en un pedestal sin realmente conocerla. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que las personas son expertas en ocultar sus verdaderos yo, que incluso las madres más atentas no pueden proteger a sus hijos de todas las decepciones y traiciones de la vida. Lentamente, mi relación con Mateo se volvió más honesta y más profunda, ya no pretendíamos que nuestra familia era perfecta, ya no evitábamos conversaciones difíciles, hablábamos abiertamente sobre nuestros errores y nuestros arrepentimientos y nuestras esperanzas para el futuro. Él empezó a venir a cenar los domingos otra vez, y aunque había una tristeza en nuestras reuniones que no había estado ahí antes, también había una autenticidad que era refrescante, una sensación de que finalmente nos estábamos viendo el uno al otro como realmente éramos, imperfectos y dañados pero tratando de ser mejores. Nunca descubrimos quién envió los mensajes anónimos, quién tenía acceso a toda esa información sobre tanto Valentina como Mateo, quien decidió que yo necesitaba conocer la verdad completa. Parte de mí quiere creer que fue alguien que se preocupaba por nosotros, que quería que enfrentáramos la realidad en lugar de vivir en mentiras cómodas. Otra parte de mí se pregunta si fue alguien con motivaciones más oscuras, alguien que disfrutaba del caos y el dolor que estas revelaciones causarían. Pero al final, no importa quién lo envió, porque la verdad era la verdad, y aunque dolió conocerla, también nos liberó de las ilusiones que nos habían estado manteniendo atrapados en narrativas falsas. Ahora, 2 años después de todo esto, vivo mi vida con una sabiduría que solo viene del dolor profundo y la desilusión. He aprendido que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir, que el perdón no significa olvidar sino soltar el veneno que nos mata por dentro, que la traición duele más cuando viene de quien juramos proteger,
y que a veces la única forma de encontrar paz es aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. He aprendido que las personas son complicadas, que rara vez somos completamente villanos o completamente víctimas, que la mayoría de nosotros existimos en algún lugar en el medio, tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas emocionales limitadas que tenemos. Mateo ahora tiene 37 años y está en una relación nueva con una mujer llamada Clara que conoció a través de amigos mutuos, y esta vez está siendo completamente honesto desde el principio. Le ha contado sobre su matrimonio fallido y sus propios errores, y ella ha compartido sus propias historias de relaciones pasadas y lecciones aprendidas. No sé si esta relación durará, no sé si alguna relación puede sobrevivir el peso de nuestros pasados dañados, pero veo en mi hijo una madurez que no estaba ahí antes, una comprensión de que el amor requiere más que sentimientos, requiere elección consciente y trabajo duro y honestidad brutal incluso cuando duele. Yo sigo viviendo en mi casa, sigo teniendo mis rutinas, pero ahora hay menos soledad en mi soledad, menos desesperación en mi vida diaria. He hecho las paces con el hecho de que mi familia nunca será lo que imaginé que sería, que no habrá nietos corriendo por esta casa, que las navidades siempre tendrán un tinte de melancolía por todo lo que perdimos. Pero también he encontrado una paz extraña en la aceptación, en dejar ir las expectativas y simplemente vivir cada día como viene, encontrando pequeñas alegrías donde puedo, en una taza de café perfecta, en una conversación honesta con mi hijo, en la forma en que la luz del sol entra por mi ventana de la cocina cada mañana. La habitación que solía mantener cerrada con llave, el dormitorio de la infancia de Mateo, finalmente la abrí hace unos meses y la convertí en un estudio de arte, un espacio donde pinto y dibujo, actividades que nunca había tenido tiempo de explorar cuando estaba ocupada siendo esposa y madre. Resulta que soy bastante buena con las acuarelas, creando paisajes y retratos que cuelgo en las paredes de mi casa, llenando el espacio con colores brillantes que contrastan con los años oscuros que acabamos de atravesar. El arte se ha convertido en mi terapia, mi forma de procesar todo lo que pasó, cada pincelada una forma de liberar un poco del dolor que llevo adentro. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has descubierto que las personas que amabas no eran quienes pensabas que eran? ¿Has tenido que enfrentar la complejidad moral de situaciones donde no hay villanos claros ni víctimas inocentes? No estás solo, yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón, compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor, y suscríbete porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable pero el sufrimiento eterno es opcional, podemos elegir sanar, podemos elegir seguir adelante, podemos elegir contar nuestra historia y al hacerlo liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo donde quiera que estés, y espero leerte en los comentarios. Hace 3 meses recibí un video que destruyó todo lo que creía saber, pero ahora, mirando hacia atrás, veo que ese video no destruyó nada, solo reveló lo que ya estaba roto, y en esa revelación encontré la posibilidad de algo nuevo, algo más real, algo que tal vez, con tiempo y trabajo y honestidad brutal, podría llamarse sanación.